les bendiga, amada iglesia. Gusto verles a cada uno de ustedes. Bendiciones a aquellos que no alcanzamos a saludarnos, ¿cierto?, al inicio del culto. Les invito a abrir su Biblia en Hechos, capítulo 20. En el libro de los Hechos, capítulo 20. Ahí vamos, ¿cierto?, en nuestro estudio semana a semana de este libro de los Hechos. Vamos en el capítulo 20. Vamos a leer los versículos del 17 al 27. Del 17 al 27 del capítulo 20 del libro de los Hechos. El día de hoy vamos a entrar en una nueva porción, ¿cierto?, de este libro de los Hechos, en donde encontramos una despedida. En la palabra de Dios encontramos varias despedidas a lo largo de la Escritura, de personas que le hablaron en último momento para despedirse, ¿cierto?, a seres queridos, o a gente que fueron sus tutores, a gente que les enseñaron algo, ¿cierto?, y lo guiaron, por supuesto. Y en estas despedidas marcaron una separación temporal, pero también separaciones permanentes. Muchas de estas despedidas era ya la última vez, porque posteriormente a eso iban a morir o iban a alejarse ya para siempre. Y se despedían, ¿cierto?, ya fuera por muerte o por una separación temporal aquí en la tierra. Y estas despedidas se caracterizan en la Escritura por lecciones o mandatos vitales para continuar con el legado de los que partían, ¿cierto?, ese legado pudiera continuar luego de que partieran. Por ejemplo, en Génesis 49 vemos la despedida de Jacob cuando se despidió de todos sus hijos. En Josué 23 y 24 vemos la despedida de Josué, ¿cierto?, cuando se despide del pueblo de Israel. En Juan, del capítulo 3 al 17, vemos quizás la despedida más importante, ¿cierto?, de todas las despedidas que aparecen en la Escritura, que es la despedida del Señor Jesús cuando se despide de sus discípulos en la última cena. Pero el día de hoy llegamos a otra despedida. En Hechos capítulo 20, 17, de aquí en adelante, encontramos la despedida del apóstol Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso. Ya hemos hablado, ¿cierto?, de la iglesia en Éfeso, de algunos de los problemas que enfrentaban, de los problemas que tuvieron que enfrentar a través, ¿cierto?, o por causa de la predicación del Evangelio, en que también estuvieron expuestos a la muerte. Pero hoy, ¿cierto?, vamos a ver esta porción que es una porción sin paralelos en el Nuevo Testamento. Solamente se relata aquí. Después, ¿cierto?, de 2 Corintios, probablemente Hechos 20 revela como ningún otro pasaje del Nuevo Testamento quién fue el apóstol Pablo como persona. Este pasaje revela, ¿cierto?, la conducta del apóstol Pablo. ¿Quién fue como persona? Y estas palabras que encontramos, que son inspiración del Espíritu Santo, escritas a través de Lucas en el capítulo 20 de Hechos, son un legado invaluable al Señor y a su iglesia. Por supuesto, glorifica a Cristo, glorifica al Señor, y por lo tanto, ¿cierto?, se puede disfrutar del gozo y la paz que caracteriza a una persona que vive la misión que Dios le ha encomendado, que es predicar a Cristo. Vamos entonces al capítulo 20 de Hechos, versículos del 17 al 27. Les recuerdo que estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya estamos alrededor del año 56, 57 después de Cristo, y vamos a darle lectura al texto de hoy. Hechos 20, del 17 al 27, dice la palabra del Señor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí
ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando de este alboroto, ¿cierto?, que se produjo en la ciudad de Éfeso como resultado del efecto que tuvo el Evangelio en la población. Antes de salir de Éfeso, Pablo, ¿cierto?, reunió a todos los hermanos y los exhortó, los animó, los motivó en amor. Tanto fue su amor por la iglesia que el pastor Marcelo, ¿cierto?, la semana pasada hablaba de que Pablo, además de ir a darles, ¿cierto?, todos estos consejos y todo, los abrazaba. Él los abrazaba. En señal, ¿cierto?, de ese amor que tenía por la iglesia. Pablo, ¿cierto?, sale luego de esto, ¿cierto?, para Macedonia a visitar las iglesias allí fundadas, la de Filipo, la de Tesalónica, la de Berea, donde también, ¿cierto?, va exhortando a los hermanos en todo el recorrido que él va haciendo. De Macedonia sale para Grecia, pero nuevamente regresa a Macedonia. Pablo sale de la ciudad de Troas y sigue viajando y unos 3 días después llega a Mileto. Y es allí donde él mandó a buscar a los ancianos de la iglesia, a los pastores de las iglesias de Éfeso, ¿cierto?, para despedirse de ellos y darles la última instrucción. Pablo no había querido llegar hasta Éfeso para no perder tiempo, ya que quería llegar a Jerusalén rápidamente antes del día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Ese fue el regreso de Pablo, ¿cierto?, de su tercer viaje misionero. Y aquí vemos la primera parte de todo aquello que Pablo compartió con los ancianos de Éfeso aquel día. No les hablaba acerca de la doctrina, él no perdió, ¿cierto?, o usó ese tiempo para hablar de doctrina, sino él utilizó ese tiempo para hablarles de cómo hacer el ministerio, cómo obrar, ¿cierto?, el ministerio, cómo llevar a cabo su ministerio. Y lo hace mostrándoles de la manera en que él ministró entre aquellos pastores de Éfeso durante esos 3 años que él estuvo allí. Cuando analizamos de qué manera hizo el ministerio el apóstol Pablo, podemos percatarnos que el ministerio que Pablo hizo fluyó de un corazón moldeado por Dios. No fue estructurado o no fue formado en una academia, en un instituto, en una universidad. No, el ministerio de Pablo fue moldeado a través de la obra que el Señor hizo en el corazón de Pablo. Y ese fue el ministerio que él desarrolló. Y uno de los ejemplos es lo que él mismo habla acá cuando se despide de los ancianos de Éfeso. Y así debe ser siempre, hermanos. El ministerio debe ser la manifestación externa de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y quiero no solamente decir que esto es para el ministerio, porque de repente tendemos a asociar cuando hablamos de ministerio, es que los pastores tienen que tener ciertas características. Yo hablo de toda la iglesia. Toda la iglesia debe obrar y tener vidas conforme al corazón de Dios. Y actuar de acuerdo a lo que Dios ha hecho en su corazón. Sí, los pastores, pero también la iglesia. Obrar de acuerdo a lo que Dios ha hecho en sus corazones. En todo aspecto. El corazón que no ha sido moldeado por Dios no está preparado para moldear o ayudar a moldear el corazón de otra persona. Solo aquel corazón que ha sido moldeado por Dios. La primera manifestación del corazón que Dios había formado en Pablo
es su humildad. Y lo vemos en los versículos 18 y 19, cuando dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hablamos mucho de humildad, siempre se menciona la humildad como una característica del cristiano. Pero lamentablemente muchas veces no sabemos cómo luce. Muchas veces no sabemos, ¿cierto?, cómo es tener una vida de humildad. Porque con frecuencia esa es una virtud que no siempre forma parte de las características de un hijo de Dios. Muchas veces dejamos la humildad, muchas veces ni siquiera sabemos lo que realmente es la humildad, pero incluso cuando Dios quiere formarla en nosotros, nos resistimos. No queremos que Dios nos haga personas humildes. Jesús habló de que los humildes eran bienaventurados, eran felices, eran bendecidos. Jesús dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Quiero mencionar 5 características de la humildad que nos dan una idea de cómo Pablo pudo ministrar en la iglesia de Éfeso y en todas las iglesias donde él estuvo ministrando. Y cómo Pablo quería que estos ancianos en la iglesia de Éfeso también ministraran en su ausencia. La primera de ellas es que la humildad muestra un corazón tierno, un corazón bondadoso y paciente. Por lo tanto, la humildad no se irrita fácilmente, no pierde el control y es paciente a esperar al otro. Eso es parte de la humildad, una de las características de la humildad. Cuando no nos enojamos, cuando esperamos pacientemente, cuando no nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, esperamos pacientemente. La segunda es que una persona humilde, y escuche bien esto, una persona humilde siempre va a minimizar el pecado del otro y va a prestar más atención a su propio pecado. Esta característica es fundamental. En la Escritura leemos en varios textos, varias citas bíblicas, encontramos de que no hay que mirar al otro, ¿cierto?, sino mirarse a uno mismo. No ver la paja en el ojo ajeno, estimar a los otros como superiores, otra cita bíblica. Hermanos, esta es una característica de la humildad. Ver el pecado del otro como algo pequeño, como algo inferior, y darle más importancia y urgencia al pecado de uno mismo, porque eso sí es importante y es lo que debemos ocupar nuestro tiempo. ¿Cierto? Debemos ocupar nuestro tiempo en tratar de enmendar, en tratar de superar nuestros propios pecados, no de los demás, nuestros pecados. El que ve lidiar con su propio pecado es más importante que lidiar con el pecado del otro. Otra característica de una persona humilde es que siempre anda buscando cómo servir al otro, cómo ayudar al otro, cómo aportar para el otro. Esa es una característica también de la humildad. Pablo dice a los tesalonicenses que cuando estuvo con ellos, él fue como una madre que cuida con ternura a sus hijos. Es una importante característica de la humildad. Amar al otro, servir al otro, cuidar al otro, con el amor, ¿cierto?, con el que una madre cuida a sus hijos. Otra característica de una persona humilde es que es un buen oidor de lo que el otro tiene que decir. Y si usted va analizando y va reflexionando en lo que voy diciendo, va a ir notando que cada una de estas características van de la mano. Si yo tengo la capacidad de escuchar a la otra persona, de escuchar sus argumentos, si le doy la oportunidad a la otra persona que presente defensa de sus actos o de su pensamiento, entonces no me voy a irritar
que fue la primera característica que mencionamos. Hermano, debemos escuchar a las personas. Debemos escuchar qué piensan, por qué hacen ciertas cosas o por qué nos dicen ciertas cosas. Quizás, y es muy probable, que quizás no sea esa persona la equivocada, a lo mejor somos nosotros, porque no hemos escuchado el argumento. Escuchemos siempre lo que las otras personas tienen que decir. Y la quinta característica, que es la última característica de la humildad que voy a mencionar, es que la persona humilde mira la crítica de los otros como algo bueno para su alma, porque entiende que en la crítica del otro, Dios está tratando de enseñarle algo. Hermano, Dios utiliza todos los medios para que crezcamos, para ayudarnos, para guiarnos. Entonces la crítica de la otra persona también puede ser una muestra o un paso que el Señor quiere que demos, o algo en que el Señor quiere que reflexionemos. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que él sirvió con toda humildad y con lágrimas. Él se involucró con la gente de manera personal. Él estuvo con la gente. En Pablo las lágrimas fueron la expresión externa de diferentes emociones que él tenía internamente. En ocasiones amonestó con lágrimas en los ojos, dice Hechos 20:31. Amonestó con lágrimas en sus ojos, no con ira, no con enojo, no con orgullo. Él amonestó con lágrimas en los ojos. Porque él amonestaba, pero no significa que no amaba a esa persona. Y por eso, al hacerlo, él también sufría y se dolía con la persona que estaba ahí. Otras veces, las lágrimas representaron la dureza del corazón de otros. De hecho, en Romanos 9, ¿cierto?, dice que él sufría, que él preferiría ser maldito para que su pueblo, su propio pueblo, pudiera escucharlo y entendiera. Pero eran tan duros de corazón que él sufría. Al corazón le es natural juzgar. Es natural, hermanos, que todos nosotros juzguemos. Es natural por causa del pecado. Condenar, ignorar a los otros, juzgar, criticar. Pero lo que no es normal es llorar con el que está sufriendo. Eso no es normal, hermanos. Por eso usted va a ver mayormente a personas y cristianos, incluyéndolos, que van a estar juzgando a las otras personas en vez de llorar con las otras personas, en vez de pasar tiempo con ellas y apoyarles. Eso ha dejado de ser normal. Pero eso es lo que hacía Pablo. Él lloraba con otros por causa de las heridas que tenían en el corazón. Él también sufría. Cuando Pablo les habla de cómo sirvió entre ellos, lo primero que comienza diciendo, vosotros bien sabéis. Es decir, lo que yo les voy a decir ahora no es algo que ustedes no conozcan, no es algo que ustedes no hayan visto. Ustedes saben esto. Ustedes saben cómo me he comportado. Y es así como ustedes también deben hacerlo. En esa conversación que Pablo sostuvo con los ancianos de la iglesia en Éfeso, apela a ellos mismos como testigos de su caminar. Vosotros sois mis testigos de cómo he sido entre ustedes. Ninguno de ustedes va a ser capaz de decir lo contrario. Ninguno de ustedes va a decir que yo no actué de esta manera porque ustedes son testigos. Ustedes saben cómo yo me he comportado. ¿Podremos decir eso nosotros? Cada uno de nosotros podremos decir, ustedes saben cómo me he portado bien. Ninguno de nosotros puede decir eso. Porque haya testigos o no, no nos portamos muy bien. Nuestros hermanos deben ser los primeros en testificar bien acerca de nosotros.
Nuestra iglesia, nuestros hermanos. Los creyentes de Éfeso podían testificar que lo que Pablo estaba diciéndoles lo habían visto en la práctica. No era algo que Pablo les estuviera enseñando como algo nuevo, sino que ellos lo habían visto en la práctica. Y luego les dice que también sabían que su manera de ministrar fue de la misma manera desde el primer día hasta el último momento que estuvo en Asia. Asimismo como empezó, asimismo terminó. Un ministerio guiado, ¿cierto? Y llevado a través, ¿cierto?, de el cambio en el corazón que había hecho Dios en Pablo. Una segunda característica de un corazón moldeado por Dios es que a la hora de enseñar, de aconsejar, de amonestar, siempre está pensando en el bien del otro. Siempre busca que la persona sea restaurada. Siempre busca que la persona pueda tener bien, pueda hacer bien. No solamente por castigar, no como venganza para que sufra. No. Cuando alguien aconseja, cuando alguien amonesta, cuando alguien enseña, lo hace para que la persona pueda crecer. No para que la persona sea hundida más de lo que ya está, ¿cierto? Eso no es un corazón moldeado por Dios. Debe buscar siempre que la otra persona pueda crecer, perseverar y ser restaurada. El versículo 20-21 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo: a veces predico para salvación, pero también a veces enseño para confrontación. A veces su enseñanza fue para consolar, para animar. Todos sus mensajes fueron útiles, todos. Pero no todos eran iguales. No todos eran iguales. Pablo tuvo un ministerio balanceado. Lo que no hizo fue ministrar para beneficio personal. Eso no lo hizo Pablo. 2 veces, dice Pablo, no me eché para atrás a la hora de predicar. No me dejé amedrentar ni por los incrédulos, ni por la misma iglesia, que a veces también era un motivo de problema para el apóstol. Dicen que las ovejas a veces patean al pastor para que cuando a la hora de trasquilarlas, ¿cierto? A veces patean al pastor. Son heridas que duran a veces mucho tiempo. Pablo experimentó eso también. Pablo sufría no solamente por los gentiles, por los incrédulos, Pablo sufrió también por la misma iglesia. ¿Eso es posible, hermanos? Soportar todo esto y seguir adelante sin cambiar el propósito del ministerio cuando somos hombres y mujeres con el carácter de Cristo y con convicciones firmes. Todo el consejo de Dios implica predicar tanto los pasajes que nos bendicen, pero también aquellos, ¿cierto?, que nos condenan. Predicar los pasajes que nos animan a seguir y también aquellos pasajes que nos dicen detente. Predicar los pasajes que nos consuelan, pero también predicar los pasajes que nos entristecen. Ese es un ministerio balanceado. Pablo no ministró para complacerse a sí mismo, sino para complacer a Dios. Tampoco ministró para complacer a los oyentes, a las personas. Él predicó para agradar a Dios, para complacer a Dios. Y él predicó, igual que el Evangelio, sin acepción de personas, a judíos y gentiles, a todos por igual. La tercera característica de un corazón moldeado por Dios es que confía en Dios en todo momento. Independientemente de las consecuencias, ese corazón confía en Dios y permanece así. Versículo 22 al 23 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
Pablo estaba, como dijimos el viernes, Pablo ya estaba viviendo su tribulación. Y le esperaban más todavía. El Espíritu Santo le había entregado, le había dicho que le esperaban prisiones, tribulaciones. Y sabemos que también le esperaba la muerte. Y como tradicionalmente se dice, Pablo murió decapitado. Y él sabía. De hecho, por eso él se despide. Dice, ya no verán más mi rostro. Esta es la última visita que hago porque mi momento está cercano. Pablo sabía que cuando él llegara a Jerusalén pasaría por grandes dificultades. El Espíritu de Dios le había revelado eso. Pero aún así, él no se detuvo. Aún sabiendo lo que venía, él seguía adelante hacia Jerusalén. Él no se iba a detener ahí. Él fue a Jerusalén porque él era un hombre de fe y como tal obedeció al Señor. Fue a Jerusalén porque, hermanos, la fe es un don de Dios, pero también es el fruto del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu. Algo que necesitamos cultivar, algo que puede crecer en nosotros. Hay dos cosas que fortalecen nuestra fe. Primero, conocer el carácter de Dios. Conocer quién es Dios. Conocer sus atributos. Eso fortalece nuestra fe. Y lo otro que fortalece nuestra fe es vivir en dependencia del Espíritu de Dios. Vivir en dependencia de su Espíritu. Del carácter de Dios necesito saber algunas cosas que son parte de sus virtudes. Dios, en su omnipotencia, puede hacer todo lo que Él quiere. Dios puede hacer todo lo que quiere. Tiene el poder de hacer todo lo que quiere, hermanos. Algo puede ser quizá una dificultad para nosotros, pero para Dios no lo es. Lo otro que es parte de ese carácter de Dios es que nada ocurre sin que Dios lo haya determinado de manera activa o pasivamente, para que no terminemos, ¿cierto?, quejándonos contra Dios. Dios todo lo determina de manera activa o pasiva. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios hace cosas directamente. Obra cosas maravillosas de manera directa. Pero lo que usted piensa que no es obra de Dios, es obra de Dios. Y que incluso aquellas cosas que de repente tienden a asociarse con otras cosas más que con Dios, con otros seres más que con Dios, finalmente igual cumplen el propósito soberano de Dios. Todas las cosas malas también. Hermanos, Dios es todo sabio y cada decisión que Él toma por ti y por mí es la mejor. Cada decisión que Él toma por nosotros es la mejor decisión. Dios va adelante y por tanto las cadenas y aflicciones que esperaban a Pablo eran cadenas y aflicciones que Dios ya había preparado de antemano para él. Hermanos, Dios ya estaba en Jerusalén antes de que Pablo llegara ahí. Por así decirlo, Dios estaba con Pablo, pero también estaba esperándolo en Jerusalén a que llegara. Hermanos, lo último que quiero mencionar acerca de este punto de las virtudes de Dios, la decisión de Dios de amarte, es que Dios está por ti sin importar lo que pase. Todo lo que Él ha hecho, toda su creación, su plan redentor, es para ti. Es porque te ama. Porque decidió amarte. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía tu nombre. Y todo lo que Él hace es para tu bien. Lo otro que fortalece la fe, hermanos, es, y aunque suene medio contradictorio, pero lo otro que fortalece la fe
en no valorar tanto tu vida como la vida del que está al lado, como la vida del que está adelante o el que tienes detrás. No vivir para ti mismo, primero vivir para Cristo, pero también vivir para su iglesia. Vive para Cristo. Ama a Cristo a través de tus hermanos. Ama a Cristo a través de tu iglesia. Porque es su cuerpo. Somos sus hijos. Si tú no amas a la iglesia, no le amas a Cristo. Quien no ama a su hermano no es un discípulo de Jesús, él mismo lo dijo. Ama a Cristo a través de su iglesia. Pablo dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. En otras palabras, el único valor que mi vida puede tener, dice Pablo, es en referencia a la causa de Cristo. Si mi vida vale algo, es lo que la causa de Cristo le ha dado valor. Pero para mí, mi vida no es más importante que la causa de Cristo, que el ministerio que Cristo me entregó y me mandó a llevar. Dice Pablo, es en referencia, ¿cierto?, a la causa de Cristo. Despegada de esa causa, despegada del ministerio que el Señor le había entregado, mi vida carece de valor. Mi vida no tiene valor. El valor que mi vida tiene es el que Cristo me ha dado para el servicio al ministerio, por la causa de Cristo. El único interés de Pablo era que Cristo fuera glorificado. Y estando en vida o muriendo decapitado, él iba a glorificar a Cristo. En vida, predicando su evangelio. En muerte, mostrándole a la gente que la obra de Cristo, que la gloria de Cristo le lleva a tal convicción hasta estar dispuesto a morir por ella. Por eso él podía ir a Jerusalén sabiendo que ahí iba a encontrar dolor, sabiendo que ahí posiblemente iba a morir, porque su convicción y su corazón estaban totalmente rendidos ante el ministerio que el Señor le había entregado. Para tener esa determinación, no solamente debemos creer y tener la convicción de aquello que creemos, sino que además se requiere vivir por una causa que sea superior al valor que le das a tu propia vida. Estar dispuesto hasta la muerte por eso. Y Pablo tenía esa convicción. Y la iglesia debe tener esa convicción. Pablo entendía que después que Cristo lo salvó, él tenía solamente una meta, un solo propósito: llegar al final, a la meta de su carrera. Y ese era un camino en el cual debía dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el único camino para él. Y eso nos lleva a la cuarta característica de un corazón moldeado por Dios, y es que su centro de gravedad es el corazón de Cristo, su Evangelio, su cruz, su gracia. Una vez la cruz de Cristo deja de ser el centro de la vida del cristiano, y entonces el cristiano comienza a alejarse del camino. La cruz debe recordarnos que en un día estuvimos muertos en delitos y pecados. Estuvimos condenados por nuestros delitos y pecados. Pero en esa cruz, en el Calvario, fuimos redimidos por la sangre del unigénito de Dios. Eso me hace querer honrar a Dios cada día. Ese es el resultado, eso es lo que provoca. Ser consciente de quiénes éramos y que por esa cruz fuimos perdonados, nos hace ir a Dios en agradecimiento. Dios hecho hombre se colgó en un madero y ocupó mi lugar. Cristo en ese madero ocupó tu lugar. Ese castigo que tú merecías, Él lo pagó. Y si Él hizo eso,
cuando yo no quería saber nada de Él, cuando yo lo único que quería era alejarme. Hoy que soy su hijo, ¿cuánto más puede hacer Él por nosotros? Si Él dio su vida por ti, aún siendo un pecador, perdido y condenado, ¿cuánto más desea Él hacer por ti ahora que eres su hijo? Ahora que Él te llama hijo, ahora que a través de Jesucristo estás reconciliado con Dios. Pablo comienza a despedirse con estas palabras en el versículo 25. Y ahora, aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. En medio de su mensaje, Pablo les deja ver que el peso que tiene el hecho de ser embajador de Cristo no es simplemente creer en Jesús, no es solamente ir al culto cada domingo, es llevar una vida conforme a eso. Es ser cristiano todo el día. No tener una vida secular, como dicen algunos, o un trabajo secular. No. Usted debe ser cristiano, hijo de Dios, todo el día, en cada momento. Ser cristiano no es como una chaqueta que usted se saca, la deja a la entrada del templo, cosa que cuando vuelva se la vuelve a poner, está en el culto y a la salida se la saca de nuevo. No, ser cristiano es todo el tiempo. Ese es el mensaje de Pablo. No es simplemente creer en Jesús y vivir una vida más o menos moral. No, es que a veces soy bueno, a veces no. Siempre, hermanos. Pero debemos entender también que en esta característica del cristiano, llevar una vida moral, no significa aislarse del mundo, porque estamos en el mundo, hermanos. Estamos en el mundo. Y es el mundo al que debemos dar testimonio. No podemos aislarlo, estamos en el mundo. Llevemos a Cristo al mundo. Significa tener un compromiso de compartir el Evangelio con aquel que no conoce a Dios, con aquel que no conoce a Cristo, hermanos. Y de ahí, cierto, las últimas palabras que hace Pablo: por tanto, doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, por no rehuir declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Por lo tanto, hermanos, la invitación es esa: vivir el Evangelio en carne y hueso. Vivir el Evangelio en todo momento. Hablar de Cristo, de su mensaje de amor, de su mensaje de misericordia y de gracia. Eso es vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio. No le estoy pidiendo que salga de acá, se pare en la esquina y empiece a predicar con la Biblia en la mano. Que no sería malo. Pero lo que le estoy pidiendo es que todo el resto de su tiempo, que no esté orando, que no esté en la iglesia, que no esté cantando alabanzas, que usted muestre la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que usted muestre y demuestre, cierto, al mundo que usted es una persona moldeada por Dios, con las características que tenía Pablo. Un hombre humilde, un hombre que predicó con amor, con gracia, no que juzgaba. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un hombre que fue transformado por el Señor hace 2000 años, más de 2000 años. Y hoy seguimos hablando de él. Pero aún así, o mejor dicho, hablamos de él y nosotros somos incluso más orgullosos que Pablo. Él marcó a la iglesia, no más que Cristo, pero la marcó. Nosotros ya hablamos de él, predicamos de él, leemos sus cartas. ¿Y cuánta humildad nos falta? Como conocemos de Pablo,
pero todavía no somos aquellos que siguen el ejemplo de Pablo. Habla de Cristo, de su mensaje de amor, misericordia y gracia. Habla de las maravillas de su evangelio y de los caminos y de los cambios que pueden traer al corazón de las personas. Hermanos, tener a Cristo es tener una vida con propósito. Tener a Cristo es descubrir el gran propósito que tiene el ser humano. Dar la gloria a Dios. El propósito de la creación es que dé la gloria a su Creador. Predica, habla de Cristo, que Él sea el único mensaje, tu único mensaje. Que Cristo sea tu único mensaje, hermanos. Que no sea el juicio, que no sea la condenación hacia las otras personas, que no sea la crítica a las otras personas, que sea el perdón, que sea Cristo. Predica a Cristo. El resto de las cosas, quítalas. Que Él sea tu único mensaje, que sea tu vida y tu propósito, predicar a Cristo. Le invito a ponerse en pie para orar al Señor.